Soy Miguel Zugaza. Llegué al museo un día de enero del año 2002 a hacerme cargo de la dirección del Museo del Prado. Todo un honor, una enorme responsabilidad. Sí, recuerdo que me acerqué al museo, me rodeé por el museo, entré al museo antes de dirigirme a mi despacho, hice una llamada, le llamé a Manuela Mena. Me parecía que era depositaria como de una parte valiosa de la historia de la institución, ¿no? Y con la cual yo quería tener, digamos, contactar muy rápidamente, ¿no? Y hice una llamada desde las afueras del museo y luego ya entré en las oficinas de Ruiz de Alarcón, lo que llaman la RDA, ¿no? Y casi pues tengo la sensación de haber entrado ese día y no haber salido hasta 15 años después, ¿no? Porque han sido 15 años de trabajo intensísimo y fantásticos, pero muy de despacho, ¿eh? A mí me ha tocado una dirección de trabajo muy interna, de organización y muy de despacho. ¿Sí? Pues un museo maravilloso, con gente extraordinaria, magníficos profesionales, pero que no estaban organizados, o sea, nadie les decía. Yo recuerdo que le pedí a Eduardo Serra el organigrama, ¿no? De, oye, pues déjame el organigrama para que me vaya estudiando esto, y él me pasó un organigrama. Le pedí lo mismo a la gerente del museo, que era Leticia Azcue, hoy maravillosa conservadora de escultura, jefe de conservación de escultura de este museo, y me dieron dos organigramas diferentes. O sea, el presidente del patronato y la gerente del museo entonces tenían dos organizaciones diferentes en el papel, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que había una desorganización bastante grande. Yo creo que no sabía el patronato muy bien cuál era su papel, los conservadores, o sea, los diferentes estratos del museo no sabían muy bien qué tenían que ofrecer la institución, pero lo que sí noté enseguida era esa calidad extraordinaria que tienen los profesionales que se defienden en esta institución. Es una institución difícil, es un museo muy exigente, ¿eh? Yo creo que exige muchísimo de todos, pero si lo entregas, si vienes a dar al Prado, yo creo que terminas recibiendo, ¿no? Y en cambio, si vienes a tomar, pues yo creo que sales te despide, ¿no? El museo es capaz como de desalojarte rápidamente, ¿no? Y tuve la suerte de sintonizar muy pronto con el talento y con las ganas de trabajar que tenía la gente. Y con ese material, y en un momento de cambio que ya había iniciado, pues era fantástico porque todo se iba haciendo a mejor, ¿no? Por lo menos yo tengo esa sensación. Espero que los que hayan trabajado conmigo en esos años pues también tengan esa misma sensación, ¿no? Los proyectos que cada uno tenía eran proyectos realizables, proyectos posibles. Tratábamos de buscar los medios para sacarlos adelante, para que se pudieran hacer realidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasó en esos años. Al mismo tiempo que hacíamos un nuevo edificio, se reformaba el Casón del Buen Retiro, es decir, había varias operaciones de arquitectura, de infraestructura muy importantes, pero que al mismo tiempo que hacíamos el nuevo espacio para el museo, estábamos trabajando ya dentro, en la nueva organización, y eso me parece que fue bueno, el haber hecho el esfuerzo simultáneo, ¿no? Hombre, dirigir el Museo del Prado, yo creo que lo definió bastante bien otro personaje con nombre propio fundamental de la historia reciente del museo, que es Rodrigo Uría, ¿no? El que fue también presidente del patronato, durante muchos años vicepresidente del patronato, y él dijo que el Prado era un museo, por supuesto, una institución y una empresa. Yo creo que el motor del museo es la inteligencia, y la inteligencia tiene que estar en la gestión y tiene que estar en el conocimiento de la colección, en la restauración, tiene que estar en todo, ¿no? Yo creo que bello, el Prado no necesitamos hacerlo más bello, es extraordinariamente bello, es hermosísimo, es el museo más bello del mundo, ¿no? Pero luego lo que tenemos que aportar nosotros, los que trabajamos en el Prado, es nuestro grado de inteligencia, nuestra sabiduría a la hora de gestionar, sea una restauración, sea un gran estudio
sobre historia del arte el programa educativo del museo, o la seguridad del museo, o la gestión económica del museo. Yo creo que ese camino hacia la excelencia, ¿no? Entonces yo creo que dirigir el museo tiene que ver con esas tres patas, ¿no? Con cuidar de la institución, cuidar de algo que después de 200 años de historia se ha conservado como una institución de la cual pues, todos nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Que exista, incluso los que no nos visitan, los que no vienen al Museo del Prado se sienten muy orgullosos de que exista el Museo del Prado, por lo tanto yo creo que algo de bueno tiene esta venerable institución, ¿no? Pero al mismo tiempo cumplir con la misión como museo, cumplir con la misión pública como museo y cuidar que, pues eso, que seamos capaces de aprovechar las oportunidades que nos ofrece cada momento en la historia para desarrollar con plena capacidad nuestro trabajo, ¿no? Los trabajos de los diferentes departamentos. Fernando Checa, mi antecesor, yo creo que le enseñé, yo creo que tengo ese orgullo, le enseñé las cosas que había hecho mal y las cosas que había hecho bien, ¿no? Y entre las cosas que hizo bien Fernando, pero muy bien, fue sembrar digamos, de calidad académica, científica al museo, incorporando una nueva generación de conservadores a la institución y creando lo que hoy llamamos que es el centro de estudios del Museo del Prado, y estamos tan orgullosos de la capacidad intelectual que tiene la institución en ese sentido, pues en buena parte se debe a lo que hizo Fernando. Yo creo que Fernando lo hizo fatal comunicando lo que estaba haciendo, y fíjate, yo del equipo del que me siento más orgulloso de esta institución es del equipo de comunicación del museo, ¿no? Con Elena Garrido a la cabeza, ¿no? Ella estaba sufriendo todas las embestidas de la prensa en la época difícil de poco antes de llegar yo a la dirección del museo, y con un equipo ridículo de personas, un grupo muy pequeño, ¿no? Puso en marcha un cambio radical de rumbo de la comunicación del museo. Empezábamos a contar no lo que le interesaba contar a la prensa, sino muchas cosas que tenía el museo que contar a la sociedad española y al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y ese cambio de dirección en la comunicación yo creo que fue muy importante, ¿no? Creo que ha sido un equipo inspirado, con un enorme compromiso, que ha sido capaz de llevar al museo en el aspecto de la comunicación a un lugar nuevo y maravilloso, ¿no? Diariamente me hacía la pregunta de por qué me merezco estar trabajando en esta institución, ¿no? Me parecía como, es una cosa maravillosa, ¿no? Venir todos los días a trabajar a este museo y poder entregar algo de tu compromiso. Me gustaba formar parte de esto y casi como mezclarme, ¿no? con el conjunto de la plantilla y trabajar un poco más bien en encontrar los retos de los demás, ¿no? Las cosas que los demás tenían interés en hacer. Hombre, de vez en cuando tienes también que decir, como director, tienes que decir pues, lo que piensas sobre las cosas y tienes que marcar un poco los objetivos y demás. Mi dirección se basó en una regla de oro, que es muy importante que existe un patronato fuerte y una dirección fuerte, ¿no? Es decir, no dos órganos de dirección del museo que compitieran, sino que se reforzaran mutuamente, ¿no? Y eso yo creo que ya con Eduardo Serra se consiguió, con Rodrigo Uría se mantuvo, y luego yo creo que tuvo un momento, desde mi punto de vista, un momento ideal con Plácido Arango, ¿no? con quien fue presidente del patronato durante 6 años, coincidiendo además con la inauguración de la ampliación de Rafael Moneo, con la creación del Centro de Estudios, desde que se aprobó la ley reguladora del Museo del Prado, un momento feliz también, aquel de la aprobación de la ley en el Parlamento. Fue muy emocionante hacer una ley para el Prado. Pues ahí lo que básicamente la ley decía era que existía un patronato que sustituía de alguna manera el control más directo que hacía la administración. Por lo tanto es una responsabilidad grande.
y además la de allegar recursos al museo. Yo creo que el patronato representa a la administración, representa a la sociedad civil, representa al mundo científico, al mundo académico, o a las instituciones del mundo académico, pero también tiene una importante responsabilidad en atraer donaciones, en atraer recursos al museo, ¿no? De hecho, que los grandes benefactores del museo con nombres propios estén sentados en el patronato, pues es importante para fidelizar, digamos, esa relación del patrocinio con el museo. Y yo creo que esa es la regla, ¿no? Yo creo que somos una institución que tiene esta doble forma de dirección, de organización, ¿no? Y creo que es bueno que exista una muy buena compenetración, una buena sincronización entre el patronato y la dirección del museo. El año 13, cuando nos dijeron que teníamos que reducir un 60% el presupuesto que nos llegaba desde la administración, yo creo que ese sí que fue un momento crítico, ¿no? Porque todos los cambios que habíamos hecho en el museo, ampliación, modernización, la nueva ley del Prado, que era una ley que permitía una mayor autonomía en la gestión del museo, se habían hecho en momentos de crecimiento económico, ¿no? Entonces, en un momento determinado surge la crisis y se hizo un esfuerzo por parte de todos enorme, y sobre todo yo creo que me siento muy orgulloso de haber participado en una reflexión donde parecía que todo indicaba que teníamos que ir reduciendo, dejar de hacer cosas, ¿no? Para tratar como de contener nuestro gasto, ¿no? Y al contrario, pensamos en solventar el coyuntural problema de la falta de presupuesto haciendo más cosas, ¿no? Por ejemplo, pues abriendo todos los días de la semana el museo, ¿no? Haciendo exposiciones o haciendo más exposiciones, pero con obras de nuestra propia colección y convenciendo al público y a nuestros patrocinadores que era un camino que teníamos que desarrollar, ¿no? Y ahí surgió, en ese momento de debilidad de la crisis, pues surgió una fortaleza enorme que era la propia capacidad que tenía el museo, su colección, la inteligencia de los conservadores a la hora de contarla, ¿no? de ordenarla y de contarla al público, ¿no? Pues yo creo que fue un susto grande, pero luego una oportunidad magnífica para descubrir el verdadero valor del Prado. Es un museo que tiene una dimensión cultural, sin duda, tiene una dimensión económica. A mí un dato que me dieron en un momento determinado que me cargó de responsabilidad fue un estudio que pedimos sobre el impacto económico que tenía el museo en un momento determinado, y nos dijeron que cada 3.000 visitantes extranjeros se crea un puesto de trabajo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y eso te hace muy responsable, ¿no? Es decir, que genere ese flujo de visitas, pues genera oportunidades de trabajo y economía para el entorno. Pero también, además de la dimensión cultural y económica, tiene una dimensión política. Y creo que lo que ha conseguido el Museo del Prado es que sea una institución que políticamente sea respetada por los diferentes partidos políticos que se han alternado en la gobernanza del país, el respeto de las grandes instituciones financieras y empresas que nos han ayudado con su patrocinio y demás, es decir, que han coayuvado a desarrollar nuestro proyecto. Y yo creo que ese gesto de respeto de la política hacia el Prado es algo muy valioso que hay que saber cultivar también, y hay que saber hacer que progrese, que tenga futuro, ¿no? Que se vea como esa institución que merece ese respeto, ¿no? Y yo recuerdo que al poco de llegar a la dirección del museo, pues me llamaron para que el rey tenía interés en conocer mis ideas sobre el Prado, y me quedé muy sorprendido, ¿no? Es que ese gesto, ¿no? de querer conocer, ¿no? Cuál es la evolución por parte del rey, ¿no? Entonces Juan Carlos primero, el conocer de propia mano las ideas sobre la modernización del museo, pues es otro indicador, ¿no? De ese respeto que tiene el ámbito, la esfera pública, la esfera política por
por el museo, ¿no? Y me parece que todos los ministros, ¿no?, y ministras con las que he tenido la oportunidad de trabajar han demostrado, o los gobiernos también, los presidentes del gobierno, ¿no?, que hemos tenido en estos años, pues han respetado enormemente el Prado, ¿no? Y eso es algo importante también. Pues la Fundación de Amigos del Museo del Prado me parece que es otro caso de estudio, ¿no? Porque en estos 15 años, en los 15 años en los que yo trabajé en el museo, se pasó de 3.000 a 30 y tantos mil amigos, ¿no? Por lo tanto, digamos, no sé, lo hicieron de una forma muy virtuosa, ¿no? Y yo creo que es una maravillosa comunidad que está cerca del museo, que le ayuda materialmente al museo, pero que también crea una conciencia crítica, ¿no?, en torno al museo, que me parece que es muy interesante y muy necesaria. Y la verdad es que Carlos Zurita en la presidencia o Nuria de Miguel en la Secretaría General, por citar solo a las dos personas más visibles de la Fundación de Amigos, pues realmente se merecen un gran aplauso, ¿no?, por este maravilloso proyecto que es los Amigos del Prado. Yo creo que es de las cosas que me siento realmente, pues bueno, pues como premiado, ¿no?, por haber estado trabajando en el Prado, por haberme relacionado con personas como pues Enrique Quintana, por ejemplo, ¿no?, el responsable de restauración del museo, una persona extraordinaria en lo personal, pero con una capacidad de trabajo y de dirección realmente asombrosa, ¿no? Y en todo el tiempo que yo he podido sacar digamos, de extra del trabajo de dirección, me iba rápidamente al taller de restauración a aprender, porque es un lugar, cada uno de los restauradores te enseñan una barbaridad del arte, pero también de nuestra misión, de lo que nos compete como responsables de los museos, ¿no? Para mí ha sido un libro abierto, ¿eh? Cada reto que yo le he planteado como conservadora de Goya y del siglo XVIII, lo que pasa es que ella siempre ha desbordado, ¿no?, esos límites tan concretos de su responsabilidad, ¿no?, dentro del ámbito de conservación del museo, porque ella fue nada más y nada menos que subdirectora del museo en años realmente maravillosos, como fueron los de la dirección de Alfonso Pérez Sánchez, ¿no? Y la verdad es que para mí ha sido un privilegio poder disfrutar de su trabajo, de todos los proyectos que ella ha ido asumiendo. Siempre ha respondido ofreciendo mucho más, dando mucho más de lo que se le pedía, pero exposiciones como Manet, y realmente nos dejó asombrados, ¿no? Se convirtió en una grandísima especialista en este pintor maravilloso y fundamental pintor francés, ¿no? Hubo un proyecto en aquellos años de dificultades presupuestarias y demás, uno de los proyectos le tocó desarrollar a ella, que fue, yo le propuse, oye, ¿por qué no hacemos una exposición sobre los cuadros de pequeño formato del museo, ¿no? Pero yo pensaba una cosa como más bien, pues, en torno pues, pues elegir en torno a las diferentes técnicas de estos pequeños cuadros de cobre, de madera, etcétera, ¿no? Y ella cogió la idea y convirtió esa apuesta en la belleza encerrada, y fue una exposición que nos deslumbró a los que trabajamos, nos descubrió el Museo del Prado y las colecciones del Museo del Prado a los que trabajábamos en el museo, ¿no? Empezó a mirar por los almacenes, sacó un montón de cosas, de obras nuevas, ¿no? Y sobre todo supo explicar cómo montarnos un Prado alternativo al que teníamos normalmente a la vista, ¿no? Y realmente es brillante. Yo creo que es una de las grandes intelectuales europeas de estos días. Mujer extraordinaria que ha hecho una labor a lo largo de tantos años en el museo tan maravillosa,
que yo creo que le tengo que agradecer muchísimo el empeño por el museo y el empeño por acompañarme en esos 15 años. Luego fue secretaria de dirección en la época ya de Javier de Salas. Yo creo que entró con Javier de Salas cuando Javier de Salas era director del museo y estuvo pues casi con todos los directores que se han sucedido. Y luego, en un momento determinado, yo creo que es con la dirección de José María Luzón, le cambiaron esa posición y le nombraron secretaria del patronato. Y realmente yo creo que ahí encontró, yo creo que su molde, ¿no?, para hacer su gran contribución al museo, porque es establecer ese vínculo entre el día a día, que es el trabajo de la dirección del museo, y esa labor de control que desarrolla el patronato, y la relación también con el ámbito de la administración, con el Ministerio de Cultura, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es una labor, la figura, digamos, puesto de María Dolores es un puesto muy relevante y lo ha hecho muy bien. Y yo puedo decir que yo dirigí el museo, pero que quien dirigía al director del Museo del Prado era María Dolores Muruzábal, y no solo al director, sino también al propio patronato del museo, ¿no? Gabriele Finaldi, con este maravilloso hombre que nos ayudó durante 12 años, ¿no?, a hacer todo esto que estoy contando ahora, ¿no? Y viajes que hemos recorrido el mundo, ¿no?, juntos, ¿no?, y hemos vivido cosas en lo personal y en lo profesional maravillosas, ¿no? Quizás esas salidas hacia el exterior y ver, también comprobar el respeto que se le tenía y se le tiene al Museo del Prado desde fuera, ¿no? Cuando empezábamos decíamos, oye, nos queremos parecer al Metropolitan, ¿no?, nos queremos parecer a la National Gallery, pero cuando vino Gabriele Finaldi a trabajar con nosotros, era como que llegaba una manera diferente de trabajar desde el ámbito de la historia del arte, desde una institución, desde un museo, ¿no? Y eso siempre estábamos esperando como los ejemplos desde fuera, ¿no? Y al final yo creo que alguna lección dimos a los demás desde el propio Museo del Prado. Pues si me pregunto si quedó algo pendiente, pues creo que quedaron pendientes muchísimas cosas. Yo creo que el Prado tiene un futuro extraordinario. Yo mismo me puedo imaginar cosas maravillosas sobre el futuro del Prado, por lo tanto, claro que quedan cosas pendientes. Yo creo que no, es inagotable. El Prado, si tiene algo maravilloso, es como decía Ramón Gaya, no es la roca, ¿no?, española, es algo inaccesible, inexpugnable, ¿no? Siempre lo tratas de conquistar, pero no terminas nunca de hacerte con él, ¿no? Y eso yo creo que lo hace eterno, ¿no?, lo hace tan importante que incluso en nuestro mundo contemporáneo, que estamos tan aburridos de las imágenes y de este abrumador exceso de comunicación visual, ¿no?, pues que todavía tengamos la tentación de visitar un museo como el Prado y de acercarnos a esas imágenes tan antiguas, ¿no?, y que si lo hacemos es porque todavía nos corresponden, ¿no?, y nos interpelan, ¿no? Y yo creo que eso es maravilloso en el Prado, ¿no?, esa sensación de que nunca se agota, siempre se transforma en algo nuevo, ¿no? Eso es maravilloso. Es maravilloso en el arte, pero es muy evidente, se materializa de una forma muy clara en un museo como es el Museo del Prado. Yo dirijo ahora un museo maravilloso, que es el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Os invito a todos a que vengáis a este museo, pero no tiene ni, desde luego, el Bosco, no tiene Rubens, no tiene Tiziano, no tiene Velázquez, o sea, es decir, es como, después de estar 15 años, ¿no?, dirigiendo el Museo del Prado y teniendo casi una relación como familiar, ¿no?, con estos grandes genios, pues les echas de menos a estos grandísimos genios, ¿no? Y si hay una obra, yo creo que todo el mundo en el Prado, hay una obra que nos explica tanto sobre nuestra posición como en nuestra contemporaneidad, como es Las Meninas, ¿no?, de Velázquez, y nos explica muy
especialmente a los que trabajamos en los museos, pues de qué va el material que estamos tocando, lo sensible que es lo que hacemos en el museo, que es poner en contacto la sensibilidad contemporánea con el arte, ¿no? Y con la pintura en concreto, ¿no? Y eso hay que tomárselo muy en serio, porque es una responsabilidad muy grande, y quizás, pues bueno, si hay un cuadro emblemático que nos enseña un poco el dar valor a ese encuentro emocionante y memorable que tiene que ser el encuentro del ciudadano con la obra de arte, pues Las Meninas yo creo que es el mejor emblema, ¿no? Y si hay que echar en falta un cuadro, pues ahí está, pues nada, un gran cuadro.